Yo estudié economía y cuando me gradué, no sé si les ha pasado, no sé si les pasó, que alguien me dijo, tú no te preocupes, tú nada más encuentra el trabajo, un trabajo que disfrutes y ya con eso ya fregaste. No sé si alguna vez escucharon eso o han escuchado eso, ustedes hayan dicho la frase, el mejor trabajo es el que disfrutas y es como si no trabajaras. ¿Estamos de acuerdo? Digo, no digo que sea una verdad absoluta, solamente que es algo que se dice. Pero yo me casé con esa idea y entonces yo estuve busque y busque y busque. Pasé por muchas empresas, conocí a Alex en esas búsquedas y que hasta que por fin, o sea, sí había muchas cosas que me gustaban de mi trabajo, pero yo al final algo pasaba y como dicen, pues no me hallaba. Hasta que encontré en el 2011 más o menos en el 2011, perdón, no más o menos, en el 2011, en marzo del 2011, el trabajo que yo pensé que era el ideal porque juntaba economía con sustentabilidad, que era mi pasión, y con una empresa de consultoría tal que yo decía, es que aquí voy a crecer, es una proyección internacional, mis compañeros, los proyectos, todo era perfecto, en el papel. Los primeros 3 meses, 6 meses, como cuando empiezas así con alguien, pues estás muy enamorado, estás así muy comprometido, y estás ahí siempre al pendiente y te desvelas y lo que sea. Y la verdad sí aprendí bastante, sí viajé mucho, por ejemplo, sí conocí mucha gente interesante, los proyectos eran diferentes y entonces eran nuevos retos que iba yo conociendo y aprendiendo. Pero después como que se acabó el amor, se acabó la magia y empezaba a tener sentimientos de frustración, culpa, culpa de repente, si es que no sé por qué siento culpa en el sentido de pues estoy haciendo lo que tengo que hacer. Sí había unas cuestiones ahí como de repente raras en la comunicación con mis compañeros y mis superiores, pero entonces yo decía, bueno, ¿qué pasó si las características y la pasión está aquí? Entonces el trabajo no es para mí. Pero ahí fue cuando encontré el libro de Mihaly Csikszentmihalyi, también conocido como Dr. Mike, para facilitar la pronunciación húngara, en donde me di cuenta que el problema no era el trabajo, el problema era yo. Porque yo por más que cambiara de trabajo, iba a ser mismo infierno, solamente que iba a ser diferente diablo. Entonces ahí me di cuenta que había ciertas condiciones que yo no percibía o no podía ajustar o no estaban presentes, pero sobre todo en mi cabeza, no en el trabajo. Que por eso yo no podía disfrutar el trabajo y por eso estaba cambio y cambio y cambio. O me aburría o me estresaba, o me aburría o me estresaba. Entonces yo tenía que cambiar de trabajo para entonces tener la novedad, sentir el reto, meter el sprint de 3 meses, 4 meses y otra vez volverme a caer. Hasta que por fin llegué al trabajo que nunca quería yo llegar. El que dije, por favor no, que era la empresa familiar. Mi abuelo fundó 3 talleres mecánicos y uno se lo quedó a mi mamá y un tío y me decían, ven a trabajar, es tu empresa, allá en Monterrey, esto es lo que te va a tocar a ti cuando nosotros nos jubilemos. Y yo reacio nunca quería ir hasta que por fin dije, bueno mamá, me da chance de ir nada más 2 meses porque yo venía de quemarme muy fuerte. Y le dije, mamá, solamente vengo por 2 meses, no te preocupes. Y me quedé 5 años. Porque ahí sí pude yo, con lo que iba aprendiendo, con lo que fui cultivando de Csikszentmihalyi, del libro que ahorita les platico y lo que les voy a platicar, o sea, el motivo de esta plática, el objetivo, vi que las condiciones en el taller sí las podía implementar de una manera rápida y práctica, porque entonces eran muchos proyectos, eran 5 o 6 proyectos al día, porque era una reparación, una afinación, un servicio, atención al cliente, etcétera, etcétera. Y lo fui aplicando para mí y lo fui aplicando para mis proveedores, para mis clientes y para mi personal. Y entonces lograba crear un entorno donde todos disfrutábamos, donde todos aprendíamos, donde podemos establecer retos para entonces crecer, aprender y el negocio sí creció hasta un límite, porque luego ya por las cuestiones familiares y de estructura dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no podemos crecer o ya no queremos crecer y entonces yo decidí crecer, pero me salí de la empresa, ¿no? Hasta aquí, esa es mi historia. El doctor Mihaly Csikszentmihalyi, el autor de la teoría de estados de flujo, a quien se le considera el autor, o el padrino del flow, como le llaman, también conocido como Dr. Mike, él hacía estudios de creatividad en los 60s y 70s y cuando estaba haciendo su doctorado, empezó a estudiar a diferentes artistas, a personas de diferentes ámbitos, desde escaladores hasta jugadores de ajedrez, artistas, bailarines, músicos, de todo, para entender de dónde salía la creatividad. Entonces los veía hacer su performance, hacer su actuación o lo que fuera y luego los entrevistaba. Y se dio cuenta que había características o hay la gente que le entrevistaba y la gente creativa reportaba
reportaba lo mismo conforme iban haciendo sus actuaciones. Desde los alpinistas a los ajedrecistas, en el sentido de que son actividades muy distintas, pero la gente, por ejemplo, reportaba que se podía concentrar muy bien. Había una concentración absoluta y las distracciones, o sea, por más que me hablen, a menos que yo tenga que ir al baño, o a menos que algo esté cayendo, o a menos que a lo mejor en el caso, no sé si hay alguien en la Ciudad de México, pero me tocaba a mí que había una alerta sísmica, pues eso es lo único que me puede distraer. Si no, ahí estoy yo clavado, concentrado en lo que estoy haciendo. Ya sea en el trabajo, como ustedes mencionaban, dando una clase, o fuera del trabajo, probando un café, catando un vino, haciendo esgrima, pero ustedes están ahí concentrados en lo que hacen. Ahora, había otras actividades que iban saliendo, otras características que iban saliendo, perdón, como la gente de repente le preguntaba, bueno, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Ese movimiento de dónde surgió? Y dice, no sé, no lo estoy pensando. Simplemente estoy en un límite tal que de repente surgen nuevas ideas, no sé de dónde salen, no me preguntes porque no el conocimiento, o sea, lo que le decían ellos. A mí sí me pueden preguntar si gustan. Pero entonces el movimiento del brazo, la idea, la respuesta a los alumnos, a la capacitación, a la hora de estudiar en el examen, iban surgiendo de manera orgánica o natural, por así decirlo, cuando las personas entraban en este estado. Había también se nos olvida, o las personas decían, es que yo me estoy atreviendo a más, me estoy arriesgando más, porque el crítico principal que tengo, que soy yo mismo o yo misma, desaparece. Es como cuando ves a los niños que están juegue y sube y baja y les vale gorro el mundo, por más que les hables, por más que digan, oye, no te importa el qué dirán, al niño o la niña no les importa, hasta que llegan a cierta edad, ¿no? Ya a los 9, 10 años ya se empiezan a peinar distinto, les importa más no caerse o no rasparse, la ropa, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos en estado de flujo, las personas reportaban esto. Había también un cambio en la percepción del tiempo, que seguramente les ha pasado en las cosas que disfrutan, el tiempo pasa más rápido. O cuando hay una cierta situación donde hay mucho riesgo, no necesariamente un peligro, pero hay cierto riesgo, lo pueden ver en los deportes o lo pueden ver en otras actividades, el tiempo se hace más lento, cambia la percepción. Entonces está ese espectro, por así decirlo. Pero el que se divierte, pasa el tiempo más rápido. Y por último, lo que decía también cuando Csikszentmihalyi los entrevistaba es, ¿y por qué haces la actividad? ¿Buscas algún resultado? Y dice, sí busco un resultado, pero la actividad ya se ha vuelto el objetivo. O sea, yo lo que quiero es volverme a subir a la montaña, yo lo que quiero es volver a jugar ajedrez, yo lo que quiero es dar clases por dar clases. Eso es lo que me gusta y por eso les preguntaba a ustedes cuáles son las cosas que disfrutan, porque a partir de ahí yo puedo ayudarles, si gustan, y ustedes me pueden ayudar a mí sobre todo, a identificar esas características para que ya sea que disfruten más, no se aburran, no se estresen o busquen otras actividades en donde puedan aburrirse menos, como lavar platos, o algunas otras, no sé, a lo mejor si a alguien le gusta lavar platos, por favor dígame, sigo en esa búsqueda. Lo que reportaban entonces es esta parte en donde la gente decía es que siento que incluso no hago esfuerzo, por eso de ahí surge el término fluir. Es decir, siento que estoy fluyendo, si hay un esfuerzo, no digo que no lo haya, pero entras en este estado en donde todo sale de forma casi natural, orgánica. Normal, ajá. Sí, que todo pasa más lento, dicen ellos que todo lo ven en cámara lenta, por eso hacen a veces estas proezas los de Red Bull, ¿no? Los atletas. Por ejemplo, sí. Va a depender del tipo de actividad. O sea, en el caso deportivo sí parece que va más lento. O sea, que como que tienes más capacidad de decisión. Porque logras precisamente con la adrenalina presente, logras como ralentizar o ver cuadro por cuadro. Y entonces decides casi sin pensarlo. Y esto es por eso que lo vemos en el fútbol, bueno, en los deportes de alto rendimiento, en la música, o sea, Dudamel cuando dirige una orquesta, en este caso, cuestiones como liderazgo también, cómo contagiar a tu equipo o cómo ayudarle a que todos fluyan, si es que yo fluyo como líder, como maestro, como capacitador, como consultor, para que los demás, tanto contagiarlos como para ayudarles a que su atención esté donde debe estar para que entren en el estado. En el caso de los artistas o las artes, los performers, la actuación, los músicos, los bailarines, y pues los grandes atletas, ¿no? O sea, los grandes torneos o cuando ves la final o cuando ves realmente en su máxima expresión, te preguntas cómo lo hacen. Y la verdad es que ellos o ellas tampoco saben, solamente saben cómo llegar a ese nivel y cómo es un alto rendimiento para poder desempeñarlo. Y en el caso del libro que mencionabas de Steven Kotler, The Rise of Superman y algunos otros libros que tiene, muchos ejemplos que utiliza es en este sentido, es decir, los grandes atletas de élite, y los grandes performers, él utiliza muchos ejemplos de los deportes extremos o los X Games, cómo es que iban rompiendo récords cada vez. Es muy interesante verlo
a mí lo que me gusta más de la teoría de Csikszentmihalyi es que lo aterriza o lo democratiza para decir, oye, no tienes que ser el director de orquesta, no tienes que llevarte una vida de 20 años de profesional, las 10,000 horas que alguna vez dijo Malcolm Gladwell. Puedes hacerlo de una manera práctica y sencilla en cualquier cosa que hagas en tu vida y a partir de ahí que esto te lleve a mejores resultados, que eso es lo que les quiero platicar, ¿no? El libro de Csikszentmihalyi es este, a lo mejor han visto la portada, y la definición del estado de flujo, para honrarle, por así decirlo, para ser muy concretos, específicos, de la cual desarrolló él, es el estado de flujo es el estado en el cual las personas se hallan tan involucradas en la actividad que nada más parece importarles, es decir, estoy tan concentrado que el mundo me vale gorro. Entonces, el primer elemento de la definición aquí viene, es la atención, cómo estoy utilizando mi atención y cómo estoy concentrado. Para que entonces la actividad o la experiencia por sí misma se disfruta tanto que las personas, y aquí hablamos de disfrute, no hablamos de placer. En este libro lamentablemente la definición dice placer, pero si lo buscan con el libro original en inglés, sí dice enjoyment, no dice pleasure. Porque ahorita voy a hacer la distinción otra vez, pero la experiencia se disfruta tanto que las personas la van a volver a realizar por el puro motivo de hacerla, independientemente del costo que tenga. Entonces, las cosas que a usted les gusta hacer, prepararse por una sesión de esgrima, preparar un café, ese tipo de cosas, dice, oye, a lo mejor me toma media hora, una hora, o tengo que trasladarme, o tengo que comprar, o tengo que invertirle tiempo y esfuerzo, no importa, porque son las cosas que a mí me gustan hacer por la actividad misma. Entonces, al hablar en términos de trabajo, términos laborales o profesionales o de estudio, ¿cómo hago para que las condiciones se establezcan o se alineen para que yo pueda disfrutar la actividad? Independientemente de si saque 100, independientemente si me evalúen bien, independientemente a veces hasta que lleguemos al lugar, porque a veces hay situaciones que no nos lo permiten, o llueve, o la clase suspende, o se va la luz, pero el tipo de cosas que me llevan a la actividad, que yo las pueda disfrutar para que entonces yo tenga un crecimiento, tenga un desarrollo, tenga aprendizaje y tenga nuevos retos que me hagan crecer. El otro libro que mencionaba ahorita Jorge es que también se lo recomiendo, que es de Steven Kotler, El ascenso de Superman. La definición que él utiliza es un estado óptimo de conciencia en el que nos sentimos y desempeñamos al máximo. Y él, a diferencia de Csikszentmihalyi, utilizando ya la ciencia actual, el libro de Csikszentmihalyi es de los 90s, utilizando estudios de los 60s a los 90s, y era básicamente psicología. Kotler es periodista y escritor y él ya le mete más la parte científica, entonces ya le mete más neurociencia, ya habla de ondas cerebrales, habla de neuroquímicos, habla de otro tipo de estados y es por eso que también mete un poco la parte química, es decir, en cuanto a sustancias. Pero al fin y al cabo están hablando de lo mismo, porque para bien o para mal, el flow es algo subjetivo. Yo te puedo decir cómo fluyo yo, pero tú no fluyes igual que yo. O a lo mejor no sentimos exactamente lo mismo, pero me entiendes. Entonces eso también ayuda al estado de flujo en equipo. Y finalmente, en el caso de las definiciones, les recomiendo esta película. Si no la han visto, véanla, que es de un jazzista que experimenta flow, particularmente en esta escena. Yo no voy a poner la escena, pero voy a poner la foto de la escena. Y aparte, en el jazz se reporta mucho que los músicos fluyen, porque las condiciones están presentes para que entonces puedan ellos actuar libremente, generar música, sentirse a gusto, disfrutar y interpretar grandes obras. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar el flow? De manera consciente o inconsciente, en las cosas que ustedes me están diciendo, siempre existen las mismas condiciones cuando se sienten en estado de flujo. Y estas son 3. La primera es tener objetivos claros, saber hacia dónde quiero ir, porque esto me permite empezar a enfocarme. Quiero ir hacia allá, quiero lograr este resultado, quiero tener este resultado, o sea, quiero lograr esto. Esto implica y entonces ya sé hacia dónde me voy a dirigir. Cuando no está claro, va a ser más difícil que fluya porque no voy a saber hacia dónde, es decir, no voy a tener esa claridad y certidumbre que me permita emprender acciones. Y agréguenle a los objetivos claros reglas claras, porque entonces también las reglas claras me permiten entender qué tipo de juego, por así decirlo, estoy haciendo, qué tipo de formato debo seguir, qué tipo de letra, qué tipo de acuerdo hice con el cliente, con el alumno, con el proveedor, o sea, qué tipo de ley estoy siguiendo, para los que me dijeron que eran abogados, por ejemplo, o qué tipo de fórmulas, etcétera, o procedimientos, para entonces saber en dónde me estoy, por así decirlo, delimitando, pero que mi atención pueda estar ahí y no venga después otra, o surja es que a mí no me dijeron, es que yo no sabía, es que no me informaron, que sucede, pero entonces mi concentración se pierde, ¿no? Objetivos y reglas claras es la primera condición. La segunda es que el objetivo
Entender cómo es que este objetivo tiene una relación con las habilidades que yo siento que tengo. Y es lo que le llaman la condición del equilibrio entre el desafío y la habilidad. Al tener el objetivo bien claro, yo voy a saber si este objetivo se presenta como un desafío, algo que me motiva a hacerlo, algo que encuentro interesante, con base en las habilidades que yo sé que tengo. Esto sí lo puedo hacer, esto ya lo he hecho, esto me intriga, esto a lo mejor no sé hacerlo, pero puedo aprender. Y entonces este equilibrio ayuda a seguir concentrado y a poder enfocarme para poder seguir entrando en estado de flujo. Ahorita les explico un poquito más de esta parte. Y finalmente la tercera condición es retroalimentación clara, precisa y que sea inmediata o que sea a tiempo. Porque si a mí me van a dar mi evaluación al año de que me equivoqué o al año de que hice algo bien, ya se me olvidó, o no me acuerdo por qué lo hice, o no puedo yo, regresar el tiempo, o no tengo un registro tal, una cámara para ver, mira, lo hice así, y mi pensamiento fue tal. La intención es que en ese momento, cuando yo lo esté haciendo, entienda cómo lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal, o no necesariamente en un tema de juicio de bien o mal, sino sé que me estoy acercando a mi objetivo o mi atención está puesta tal que yo sé que voy bien y que estoy fluyendo. Por eso es que ahorita, por ejemplo, les estoy preguntando, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Si me entienden, corrijo, me regreso, les sigo y entonces yo sé que lo estoy explicando bien porque ustedes me están haciendo el favor de retroalimentarme, ¿no? Entonces, en este caso es ver cómo tener los indicadores bien claros, bien establecidos, que obviamente está relacionado con los objetivos claros para saber si me propuse correr un 10K, un 21K, un 42K, entender cuál es mi ritmo, cómo me estoy sintiendo, escuchar a mi cuerpo, saber si me tengo que hidratar, si tengo que acelerar. Las tres condiciones se ven así. No tienen que seguir esta secuencia necesariamente, se presenta así porque es más fácil en el sentido de entender como el objetivo general, las reglas, cómo lo percibes y cuál es la retroalimentación para que entonces puedan utilizar esto como una especie de ciclo o loop para que entonces puedan ir avanzando hacia sus objetivos y sobre todo puedan hacer una gestión eficiente de la atención, que esto es lo más importante. O sea, el flujo al final es solamente una gestión eficiente de la atención. Si las condiciones están ahí presentes, ya sea de manera consciente o inconsciente, mi atención va a estar donde debo de estar y yo voy a estar disfrutando. Y al estar disfrutando, voy a estar fluyendo y voy a estar creciendo. Y aquí la distinción, porque no la tengo más delante, sí. Y aquí la distinción con el placer. El placer muchas veses, de hecho en el libro de Csikszentmihalyi lo dice, lo explica muy bien, el placer es para cubrir una necesidad. O sea, comes algo para quitarte el hambre, vas al baño porque tienes una necesidad de ir al baño. La parte sexual, la parte de alimentarse o de hidratarse, es para cubrir una necesidad, simplemente la cubres y ya puedes seguir lo que estás haciendo. Pero no implica un crecimiento. Y eso está bien, o sea, nuestro cuerpo nos pide algo, hay un placer, y hasta para procrear, o hasta para reproducirnos, hasta para mantener la especie, ¿cómo se dice? Bueno, ustedes me entienden. Ese es un placer. En el caso del flow, es disfrute. No están peleados. O sea, yo no digo que Sal no sienta un placer al disfrutar su café. Pero es muy diferente que vaya al Oxxo y se compre un moca de máquina, que seguramente va a mentar la madre por lo que estoy diciendo, pero el chocolate da placer. Pero no es un disfrute de ir a escoger el grano, tostarlo, no, ahorita, después me platicas al qué tanto haces, pero, y también tú, Eli, qué tanto haces en la parte de su atención está, el objetivo es tal, para que entonces escoger el grano, saber el tueste, molerlo, utilizar el agua, la temperatura, etcétera, etcétera. La taza es importante, a lo mejor la música, el ambiente, lo que sea, la luz, para entonces el sorbo de café se disfrute. Y es por eso también que en los restaurantes ahora gourmet, en donde te cobran 200 pesos la tostadita de atún, te explican cómo es que el atún fue cortado, cómo es que murió el atún, si están las brasas, si utilizan gas, si utilizan leña. Al principio le decía al mesero, ¿para qué me explicas tanto? Pues porque necesito que ponga atención a la tostada que se va a comer para que me la quiera pagar otra vez, para que usted quiera volver, para que sienta el atún, para que sienta ahí la fresa, como decía este comediante. Entonces, placer es una cosa, disfrute es otra. ¿Podemos combinarlos? Sí, pero si ustedes están buscando placer por placer, esta especie de hedonismo es más difícil que fluya. Es nada más lo que les quiero decir. Correr un maratón no es placentero, pero la gente lo quiere volver a hacer. Así como las actividades algunas que ustedes me están comentando. Si lo vemos de una forma gráfica, les voy a presentar la gráfica más famosa del flow, que es el canal del flow.
Y la gráfica es precisamente una representación para entender la relación que existe entre el objetivo o el desafío planteado y las habilidades que yo siento que tengo o que creo o que quiero desarrollar. Y entonces partimos de aquí del punto A1 del lado izquierdo en la parte superior, que es cuando el desafío está por encima de las habilidades que yo siento que tengo o que tengo. Y es cuando se puede generar un tipo de ansiedad, porque yo, como la definición de ansiedad lo dice, es una situación que siento que no voy a poder controlar. Entonces mi atención no está en el objetivo, está en el equivocarme, está en el error, está en el qué dirán, está en algo que no me va a ayudar a desarrollar realmente la actividad que necesito hacer. Y en el caso contrario está el aburrimiento, o en el lado opuesto más bien. El aburrimiento es tener habilidades de más o sentir que tengo habilidades de más para un objetivo que la verdad no quiero realizar, me aburre, porque digo, pues ¿para qué lo hago? Y entonces, en ambos casos entra temas como procrastinación. Lo dejo para el final porque no sé cómo hacerlo o no quiero hacerlo, y además mi atención no va a estar puesta donde debe estar y el resultado no va a ser el óptimo. Eso es lo más importante, el óptimo para ustedes. Obviamente por una cuestión también profesional, por así decirlo, pero el óptimo para ustedes, para que ustedes se sientan, para que ustedes disfruten, fluyan y tengan el mejor resultado y tengan el mayor aprendizaje. La intención aquí es cómo hacemos para calibrar, ya sea bajando un poquito el desafío, si es que la situación lo permite. Oye, el objetivo es de aquí a 3 meses. Ahorita lo que tú te tienes que preocupar es cómo hoy viernes lo desarrollas. Entonces, así ustedes pueden identificar hoy viernes qué me toca hacer. No me tengo que poner ansioso por llegar al 30 de junio, al final del mes. ¿Qué es lo que me toca hacer hoy? Ah, bueno, hoy puedo fluir. Si tengo 2 horas para concentrarme y hacer lo que tengo que hacer, órale, arráncate. Y no me distraigan de preferencia, porque me voy a fluir. Ya me enseñó Toño cómo, y entonces, como Toño en tobogán, me voy a dejar ir. Es el caso de la ansiedad. Y en el caso del aburrimiento, lo que pueden hacer también es, pues, aumentarle un poquito el desafío. Oye, no tiene que ser hasta el 30 de junio, a lo mejor lo puedo hacer antes. Entonces recortan el tiempo, o a lo mejor puedes buscar una forma distinta de hacerlo. En el caso de los deportes, por ejemplo, la música, oye, pues si te aburre tocar con la mano derecha, pues cambia de mano. O si te aburre tocar, no sé, con los ojos abiertos, ciérralos. O si, algo, para que tú busques una forma distinta y que tu atención esté gestionada de la mejor manera para que entonces no te distraigas y puedas fluir. La otra gráfica también popular es esta, en donde se ven diferentes zonas, que es muy similar para entonces entender dónde yo me encuentro ante cierta situación y cómo es que me puedo o quiero mover. ¿A qué me refiero con quiero mover? Hay cosas, voy a poner mis ejemplos personales y cada quien de ustedes lo interpreta. Hay ciertas cosas que a mí me dan mucha ansiedad, como hacer pagos. Entonces, si ustedes me ponen en un puesto administrativo en donde yo tengo que pagar la nómina, no es agradable para mí. Entonces, yo preferiría que en ese tipo de situaciones, en vez de estar en la parte superior izquierda, me pusieras en una parte superior derecha, o yo desarrollar todos los Exceles que se pueden, todos los controles establecidos, o todos los candados para yo no equivocarme, pero sentir control. Y entonces el tipo de habilidades que tengo que desarrollar y el desafío lo tengo que plantear de una manera distinta. En cambio, si tú me dices, oye, te metes una plática hoy en la tarde para un cierto público, ¿de cuánto? No, pues tales características. A lo mejor sí me da un poquito de ansiedad, pero la ansiedad me va a permitir enfocarme para pasar a la emoción y fluir. Y así es como yo quiero llegar al flujo. Aquí la invitación es que ustedes puedan eventualmente, o con esta gráfica que les puedo compartir, o lo buscan en internet o en algún otro lado, puedan entender que si pasan mucho tiempo en la preocupación y en la ansiedad, hay burnout. Porque van a estar atentos en donde no deben estar atentos y se desgastan. Y aquí es donde la rotación, el absentismo o el presentismo está, porque sabes que me vale gorro, yo no quiero hacer esto. Porque mi atención no está donde debe estar y entonces no estoy fluyendo. Y en el caso contrario, en el caso opuesto, están las zonas de confort. Hay gente, o en ocasiones nos pasa a cada uno de nosotros, en donde, ¿sabes qué? A mí no me importa crecer en este sentido, no, esto no me interesa. Está bien, pero mientras lo entiendas vas a poder realizar un mejor trabajo y a lo mejor cambiar de actividad, de trabajo, de profesión, en donde sí puedes entonces fluir y no estés todo el tiempo aburrido generando resultados mediocres. Cada quien tiene intereses distintos, cada quien tiene gustos diferentes, la pasión es diferente para cada quien, pero si lo podemos entender, entonces podemos hacer combinaciones interesantes en donde podamos encontrar un mejor uso de nuestro tiempo y de nuestra atención para poder fluir y generar mejores resultados. El burnout me mueve hacia el flujo, o de la ansiedad hacia el flujo, aumentando mis habilidades, y del confort o de la parte de relajación
me paso al flujo aumentando los desafíos, que era similar a como ahorita vemos el canal de flujo. El flujo no es una cuestión de apagar y prender, no es como un switch. Es un ciclo de 4 etapas, en donde si podemos entender las etapas va a ser más fácil que fluyamos y que podamos repetir la experiencia de disfrute, mejorar nuestros niveles de atención, tener mayor aprendizaje, innovar, tener mayor rendimiento y productividad y obviamente sentirnos mejor. La primera etapa es la etapa que le llaman de lucha o struggle en inglés. Es esta parte en donde toda la información la estoy recibiendo, estoy empezando, estoy apenas calentando y en donde muchas veces a veces tengo el objetivo claro, pero la retroalimentación no llega tan rápido, mi cerebro todavía no hace las conexiones correctas para entonces yo poder empezar a sentirme bien o a sentir que fluyo. Pero esto es importante, la frustración, el estrés, cierto cortisol e incluso a veces el aburrimiento son importantes, son procesos importantes para nuestro cerebro para que entonces las conexiones se hagan y permitan también que la siguiente etapa se dé en donde el cortisol desaparece y dejamos que la liberación entre como etapa número 2 y hay una especie de relajación. Dependiendo de la actividad que hagan, puede ser que a lo mejor la lucha sea de una semana, de un mes o a lo mejor simplemente de una hora, luego se liberan un poco, dejan que el cuerpo se relaje, por así decirlo, o la mente se distraen un poquito, 10, 15 minutos, no se vayan, no se vayan de campamento 3 días para liberarse, puede ser una actividad como salir a caminar o cambiar de actividad y luego regresan para entonces ya entrar en estado de flujo, en donde ya tienen entonces un enfoque total, aquí dice placer pero es disfrute, tienen un rendimiento óptimo y permiten entonces que la dopamina y las endorfinas entren con la serotonina, con la anandamida y con la oxitocina, para que entonces ustedes ya estén en ese estado que deben estar precisamente para rendir mejor. No siempre se puede cumplir el ciclo así, entonces, pero ustedes pueden entender que a lo mejor la etapa de lucha, para que no entren en burnout y no se cansen de más, detenerla y decir, ok, tengo que relajarme, tengo que estar más tranquilo, tengo que liberar, para luego volver a empezar a lo mejor en lucha o ya pasar a flujo. Y al final, busquen estados de recuperación activa sobre todo, es decir, descansar bien, no necesariamente pasarse viendo toda la serie de Netflix todo el fin de semana, que es interesante, que es divertido, pero que no es un descanso tal que le permitan a la mente descansar. Salgan a caminar, salgan al campo, busquen actividad con su familia, algún deporte, música, comer, etcétera, etcétera, para que entonces su atención pueda cambiar de enfoque y puedan usted relajar y permitir que el cerebro haga todas las conexiones correspondientes, porque el siguiente ciclo van a poder fluir mejor y tener mejores resultados. Un ejemplo muy práctico que a mí me pasó, yo estudié economía, les comentaba, muchas de las materias que yo, no sé a ustedes cómo les pasó cuando estudiaban, pero las materias más difíciles, yo no podía vivir bien el ciclo de flujo porque estaba todo el tiempo en lucha. O sea, estudiábamos 2 semanas antes del examen, pero estudiábamos, no descansábamos bien, no había una liberación y obviamente al llegar al examen no fluíamos. Bueno, al menos yo no fluía y muchos compañeros decíamos, puedo haber estudiado 1 hora antes del examen y hubiera sido lo mismo mi resultado que haber estudiado todas 2 semanas y me estresé más, fumé más, yo fumaba mucho en ese tiempo, no hubo realmente un disfrute y el examen era estresante y era un burnout y al siguiente parcial era lo mismo y al final panzabas. Esa es mi experiencia y es un caso muy práctico en el caso de los estudiantes que pueden ver, pero lo pueden ver en otro tipo de situaciones y escenarios.